Y bueno, miren, vamos a hablar esta tarde acerca de por qué se enfría mi fe. ¿Cuántos se nos ha enfriado la fe alguna vez? Ay, hoy solo yo. A todos en algún momento en nuestra vida pasamos situaciones o quizás el mismo afán de la vida. Llega un momento donde empezamos a sentir, ay, si no voy hoy a la iglesia, ay, si no oro, ay, si no. Y empezamos a llenarnos de excusas nosotros mismos. Y estaba leyendo acerca de Jonás, ¿verdad? Pero hoy no vamos a leer de Jonás hasta que se lo comió el pez grande, porque no era una ballena, era un pez grande. Vamos a leer nada más el capítulo 1, así que búsqueme en Jonás. Fíjense que como le hacen así, yo creo que me están llamando, ¿no? ¿Verdad? Están dando viento. Vamos a ver Jonás 1, me regala la Nueva Traducción. Jonás 1. ¿Por qué se enfría mi fe? Me dan un fuerte amén cuando ya lo tengan. Dice Jonás 1:1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, dice el 2, y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Vamos a orar y decimos: Señor y buen Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos vas a regalar esta mañana, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Habla, Señor, y usa esta sierva inútil, Señor bendito, para poder llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Lo primero que yo quise investigar es qué es la fe, y dice que la fe es la voluntad de arriesgar todo por Dios. Siempre decimos la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. No, lo vamos a decir en la actualidad. ¿Qué es la fe? Y dice que la fe es la voluntad, no es obligatoria. La fe es voluntario, es algo que usted lo hace porque usted lo quiere hacer sin que nadie lo esté obligando. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? Ok, la fe dice que es la voluntad de arriesgar. Me encanta la palabra arriesgar porque es ir a donde usted no conoce. Cuando usted dice, me voy a arriesgar a este negocio, es porque puede irle bien o puede irle mal. Pero eso es la fe. ¿Pero por qué arriesgamos todo? Por Dios. Arriesgar todo por Dios. ¿Qué arriesgado por Dios? Hermana, a mí no me gusta correr riesgos, pero por Dios. Él ha corrido el riesgo con nosotros. ¿Quién le diría a alguien, oh, yo voy a dar a mi hijo porque vaya a morir por usted? Nadie daría a su hijo, nadie daría a un familiar, ni al perrito, ¿verdad? Nadie diría, no, y si este no me sale bueno, y si yo lo conozco, nadie, pero él se arriesgó por usted y por mí. Y mire, Jonás 1:3, vámonos a Jonás 1:3, dice, entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. En el número 2 dice, levántate. Hablábamos con mi esposo en la mañana y siempre que vamos a predicar los dos nos preguntamos, ¿y qué vas a predicar? ¿Y vos qué vas a predicar? Y yo le digo, fíjate, le digo yo que algo que me llamó mucho la atención en el número 2, es que viene y Dios le dice a Jonás, hey, levántate. Eso le quiso decir, ponerle acción a tu vida. Ya estás muy acomodado, ya descansaste, ya tu año sabático, Jonás, ya pasó. Levántate, le dice, y el profeta huye. ¿Cuántos sabemos aquí esta mañana en la iglesia que no podemos huir de la voluntad de Dios para nuestra vida? Levánteme la mano. Jonás también lo sabía, si era un profeta. Él también lo sabía, pero él dijo, me voy a ir a huir. Y miren, el profeta huyó. ¿Usted cree que él no sabía que él no podía hacerlo? Él no podía hacerlo, él sabía que a donde fuera, la voluntad de Dios se iba a cumplir en su vida. Y así nos pasa, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo voy a huir de la voluntad de Dios. Y Dios dice, bueno, como sea, pero vas a venir. Y siempre yo he dado un ejemplo de que Dios nos da una pita, un lazo, a unos más largas, a otros más cortitas.
El problema es cuando el lazo se acaba. Hermanos, al que le dio más larga, más lo arrastra. No, mejor que sea cortito, ¿verdad? Porque el Señor dice, seguí pecando, está bien, pero cuando el lazo se termine, cuando creas que podés huir, cuando solo en tu cabecita creas que podés huir de mi propósito, porque para Dios, para cada uno tiene un propósito. Hay un propósito que tiene su nombre. ¿Y por qué no se cumple? Porque usted está dándole lazo. Usted está caminando tratando de huir con el lazo. El problema es que en algún momento de nuestra vida Dios nos va a confrontar. ¿Cuánto ya pasamos esa confrontación? Cuando hemos sentido que literal Dios dice, mira mamita, vení, sentate. Ya no jugues. Ya no jugues, hombre. Ya sentate y vamos a hablar. ¿Y cuando hemos sentido eso? Cuando hemos ido en oración y no hay respuesta. Cuando llega el día malo, cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad del hijo, cuando llega esa situación en casa, cuando la situación ya no se puede arreglar en el trabajo y le decimos, es que yo no sé, Señor, y entonces ahí vamos donde Dios y empezamos a orar y le decimos, Señor, y no se oyen pero ni grillos, hermanos, porque aquí ni grillos hay. Y empezamos y el Espíritu Santo empieza a redarguir en nuestro corazón. ¿Y qué empezamos a decir? Sí, Señor, aquí vengo de regreso. Y la culpa, pero esa es una culpa buena. ¿Por qué? Porque nos hace regresar al camino. Es una culpa buena. Y decimos, yo sé, Señor, yo sé que le regué, Señor. Yo sé que fallé, yo sé que me alejé. Yo sé, Señor, yo lo sé. Y empezamos y cambiamos la oración en ese momento. En ese momento ya no decimos, es que yo no quiero. Decimos, yo sé lo que hice. Yo sé que no he caminado bien. Yo sé que me dio pena decir que era cristiano. Yo sé que me he vuelto no tibio, hielo, fuera de tus caminos. Pero ahí es donde Dios viene en su misericordia y nos da una nueva oportunidad. Y Jonás estaba huyendo de esa oportunidad. Él estaba cómodo con su fe fría. Y mire, y dice, ¿te has encontrado alguna vez peleando con el propósito de Dios? Eso yo no se lo voy a contestar, eso nos lo vamos a contestar cada uno. ¿Alguna vez usted ha reconocido cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, pero usted se niega a aceptarlo? Y no porque sea malo, se niega a aceptarlo porque usted cree que no es capaz. Hermana, yo nunca me miro predicando en ese púlpito. Es que no es usted, no soy yo, es Dios. Yo he venido muchas veces y he estado ahí preparando un sermón y le digo, Señor, si tú no vas a hablar, yo me voy a parar y le voy a decir, hermanos, lo siento mucho, pero Dios no me dio nada. Porque la predicación primero me habla a mí, antes de hablarles a ustedes. Primero yo digo, híjole, no, si es que qué regada, vea. Antes de venir aquí, pero ¿cuánto nos hemos puesto a pelear con Dios? Cambia esto, hombre. No puedo. No, sí puede, pero no queremos. Ay, es que a mí se me enfría la fe, fíjese, así mi fe no está tan ardiente como el calor de ahorita. Está más fría. Y mire, la primera orden que Dios da a un siervo suyo, ¿sabe cuál es? Levántate. Levántate y sé valiente, le dijo a Josué. Levántate de esa roca, sal de esa cueva, levántate. Ahora Jonás le decía, levántate y ve. Ahora yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿de dónde nos está levantando Dios? Cada uno tiene un nombre del lugar donde nos está levantando. Quizás algunos nos está levantando de la comodidad. Nos está levantando de la queja. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué? Nunca decimos para qué. ¿Qué quieres que yo aprenda, Señor, de esto? ¿Y por qué yo? Quizás nos estamos levantando del conformismo. Ay, hermana, yo así estoy bien, mire, no.
¿Usted cree que, fíjese que a veces decimos, Señor, ¿y por qué yo no miro mi milagro? Pues estás conforme, ya no oras, ya no oras. Ay, no vayamos este domingo más que ya ve gran calor que había en la iglesia. Sí, no, el otro tampoco. ¿Te conformaste? Me conformo viéndolo en la tele. Hermano, en la tele uno no se concentra. No, es mentira. Todos hemos tratado en algún momento de decir, vamos a ver el servicio en la tele porque no pudimos llegar a tiempo. Y el niño llora, el otro tiene hambre, el otro quiere ir al baño, tocan la puerta. Usted no se concentra. Usted y después ya no lo siguió viendo porque ya le perdió el hilo a la predicación. Apágalo vos. ¿De qué más nos está diciendo que nos levantemos? ¿De dónde nos está diciendo? Cada uno póngale su nombre. Y sabe de dónde Dios te está levantando hoy. Esa es nuestra pregunta primera para esta mañana, de decir, ¿por qué mi fe se viene abajo? Primero, ¿dónde estás sentado? ¿Dónde estás sentado? ¿Estás sentado en un lugar o en una situación que Dios ya te dijo, no te conviene, sal de ahí? Porque a todos Dios nos habla. En algún momento de nuestra vida Dios nos dice, eso no es para ti. Eso no es para ti. Y miren, vamos a ver el número 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Me encanta, dice Juan 10:27, se lo voy a leer nada más. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En este caso Jonás no estaba escuchando la voz del Señor. En Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz. Escuchamos nosotros la voz de Dios. ¿Y sabe cuál es el primer punto por el cual nuestra fe se enfría? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Eso es todo. Yo sé, hermanos, que hay cosas que el Señor habla en nuestra vida a través de una oración, a través de una predicación. Miren, cierta vez yo iba a traer a la escuela a mi hija y yo iba, Señor, pero ¿cómo es posible? Y esto y lo otro, y yo iba ahí siendo don queja en el carro yo solo, porque no hay mejor lugar para ir hablando con Dios que en el carro uno solito. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no, pruébelo. Y Dios le da unas revolcadas a uno allí en plena carretera y la gente cree que va loco, pero no. Entonces, y yo, no, ¿cómo es posible, Señor? ¿Y por qué la gente es así? Y que no sé qué, y puse una predicación. Ay, hermano, si es que, no, hombre, ni les cuento. Yo dije, ok, ya entendí. Y no tenía yo la razón. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, pero como no nos da la razón, pero como no nos conviene lo que nos dijo, ¿qué hacemos? No escuchamos la voz. Y empezamos a querer huir en dirección contraria. ¿Y sabe qué trae caminar en dirección contraria al propósito de Dios en nuestra vida? Desgaste. Usted va caminando, usted ya ha ido alguna vez en un río al contrario de la corriente. Y usted va a caminar en la playa, ¿verdad? Y usted va caminando y le cuesta más que si va con la corriente. Con la corriente es fácil. Con la corriente caminar es fácil, para allá van todos. Pero usted tiene que ir a la corriente que Jesús le ha puesto. Y mire, caminar en dirección contraria, ¿sabe qué trae? Decepción. Y yo un día de esos le decía a alguien, porque me dice, es que usted no sabe, hermana, todo lo que me está pasando, y yo a veces tengo ganas de dejar de ir a la iglesia. Y le dije, ¿y Dios qué tiene que ver en todo ese rollo? ¿Qué tiene que ver? Porque nosotros somos expertos en echarle la culpa a Dios. Y lo primero que decimos es, yo voy a dejar de ir a la iglesia. Dios no te metió ahí. Todos los problemas tienen solución porque nosotros solos los buscamos. Dios no nos metió en los problemas que tenemos. Porque usted tiene problemas en su trabajo y no dice que va a dejar de ir al trabajo, ¿verdad? Tiene problemas en su casa, pero usted no dice, y yo hoy ya no voy a ir al trabajo. Dios no nos metió ahí. Él nos va a ayudar a salir de los problemas que nos hemos metido. A eso sí nos va a ayudar. Y yo le decía a esta persona, la peor decisión que usted puede tomar es quedarse encerrada en su casa, llorando y no venir a la iglesia.
Miren, aquí cuando venimos, hermanos, ¿cuántos les ha pasado de que venimos los días de semana, que el grupo es más pequeño y siempre vienen los mismos hermanos y los saludamos y ya nos tomamos un café y usted divaga un poco el problema y Dios le habla a través de la palabra y usted va más confortado? Amén, amén. La solución no es ir en contra de la voluntad de Dios. Y miren el número 6, miren el número 6. Si me empiezo a despeinar es el calor, iglesia. Miren el 6 dice, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir?, le dijo, en medio de esta situación. Y esa parte de verdad me encanta, ¿sabe por qué? Porque ahí es cuando llega la insensibilidad espiritual. Cuando ya no sentimos culpa de nada. Cuando ya nos sentimos que estamos caminando mal. Y Jonás estaban, porque mira el número 4 dice, y ahora bien el Señor manda un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Ay, pero él estaba dormido. Y el inconverso viene y le dice, hey, ¿cómo te podés dormir en medio de esta gran situación que estás pasando? Y así nos despiertan a veces a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo viendo todo el relajo que tenés en la casa? ¿Cómo podés estar tan tranquilo viendo el relajo de vida que tenés? ¿Cómo podés estar tan tranquilo sabiendo que estás haciendo lo contrario a lo que Dios quiere para ti? Y a veces el Señor manda a las personas menos indicadas a recordárnoslo. Y personas que uno dice, ¿y saben cuál es la frase que la gente dice? Pero ¿y que no sos cristiano? Mire, pero el que no es cristiano. Eso preguntan en nuestros trabajos, en nuestras familias. Porque la gente espera que nosotros brillemos de manera diferente. Pero cuando la insensibilidad toca nuestra vida espiritual, no hay culpa. Si estamos como Jonás, está lloviendo, se va a deshacer el barco, no, yo estoy bien. Y mire, ¿sabe? Nos adaptamos a lo que el mundo nos ofrece. Nos da pena decir que somos cristianos, somos de la CIA cristiana. O sea, nadie sabe que usted es cristiano, solo usted. Somos de la CIA cristiana. Usted no anda una Biblia, usted no escucha una alabanza, nadie sabe en su trabajo, en su casa que usted es cristiano, solo usted. Eso pasa cuando empezamos a no ser sensibles espiritualmente. Y sabe, iglesia, mire, busquemos el número 10 porque se me va y el tiempo súper rápido. Los marineros, dice, se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Y mire lo que le dicen, ay, ¿y por qué lo hiciste? Los marineros, los que antes estaban orándole a sus dioses para que calmara la tempestad, le están diciendo al profeta, ¿y por qué estás huyendo de Dios? Cuando nuestros compañeros de trabajo nos empiezan a decir, bueno, ¿y vos que no ibas a una iglesia? Cuando nuestros hijos, ¿verdad? Porque los niños cuando están chiquitos, ellos son bien salidos, hermano. Y ellos dicen, ¿y por qué no vamos a ir a la iglesia? Es que tu papá se siente mal. ¿Y qué tenés? Es que me duele el estómago. Ay, en la iglesia hay baños. ¿Y por qué no vamos si Dios te va a sanar allá? Y nos empiezan a cuestionar, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así estaban los marineros. ¿Y por qué te estás huyendo de tu Dios?, le dijeron. ¿Por qué estás huyendo de tu Dios? Ahora yo soy la marinera y le pregunto a usted, ¿y por qué está huyendo? ¿Y por qué lo hiciste? Así le dicen. Ay, le dice, ¿por qué lo hiciste? Y sabe algo que no nos damos cuenta, familia, en Cristo, que ponemos en riesgo los que nos rodean. El huir de la presencia de Dios, aquí no dice que solo Jonás estaba pasando la tempestad. Nuestros hijos van a pasar la tempestad, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros papás
van a pasar la tempestad porque nosotros estamos huyendo. Aquí todos los del barco estaban pasando esa tempestad, estaban pasando ese problema. El muchas veces ser necio en la vida solamente nos trae sufrimiento a los que están a nuestro alrededor. Y la gente nos da consejo y nos dice y nos vuelve a decir, mira, cambia eso, hombre. Mira a tus hijos, mira la familia que Dios te ha dado. Cuídalas, hace por ellos. Mira, y no, dormimos como Jonás. Y la tempestad está cada día más fuerte. Ahora bien, mire lo que dice el número 12. Vámonos rápidamente al número 12. Y dice, échenme al mar, contestó Jonás, volverá la calma, yo sé que soy el único culpable. ¿Sabía o no sabía que estaba actuando mal? ¿Sí o no? Amén. ¿Y saben cuál es el segundo punto? Reconocemos el pecado, pero no queremos cambiar. Reconocemos el pecado, reconocemos que estamos mal, reconocemos que necesitamos ayuda, reconocemos que tenemos que hablar con alguien, reconocemos que estamos actuando mal, pero no queremos cambiar. Jonás acepta que él es el único culpable que había en ese momento. Y muchos de nosotros a veces, saben, a veces el no creyente nos da lecciones de fe. Porque más adelante vamos a ver que ellos empezaron a orar al Dios de Jonás. Ellos sí sabían el poder de Dios. Ellos sí habían reconocido el poder de Dios. Y ellos empezaron a orar al Dios de Jonás para que la tempestad calmara. Quizás alguien afuera está orando para que su tempestad calme porque usted todavía no ha querido reconocer el poder que Dios tiene. Y mira lo que dice el 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Y dice el 14, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre. Es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo ellos empezaron a orar al Dios de Jonás. ¿Para qué? Para que pudiera liberarlos. Y sabe, vamos a buscar Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Rapidito, hermano William. 16, 18. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Se lo voy a volver a leer. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Cada día, usted puede decir esta mañana, hermana, yo no tengo tanto que cambiar, no importa, lo poquito que tenga que cambiar, cámbielo. Yo no le hago mal a nadie, solo avivemos el fuego, decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Vive el fuego, decía, que hay en ti. Avive el fuego que hay en ti. Y quizás usted ahorita está pasando por un momento muy bueno en su vida espiritual y de verdad muchas felicidades, pero esta enseñanza es para cuando no sea un buen momento. Es para cuando los problemas empiecen a minar nuestra vida espiritual. El 17, vámonos al 17. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Estamos cómodos en el estómago del pez? ¿Usted se imagina cómo olía ahí? Era un lugar oscuro. Yo nunca he estado en el estómago de un pez, iglesia, pero me imagino cómo ha de ser. Si cuando usted está limpiando un pescado y le abre el estómago, ¿verdad? No es un lugar que se mire muy agradable. Quizás el estómago de nuestro pez ahorita, quizás no huela, no tenga ese mal olor a comida podrida, pero quizás huela a rencilla. Puede tener ese olor. O quizás nuestro estómago tenga pedazos de rencor o falta de perdón. O quizás el estómago en el que estamos ahorita
tenga una montaña de falta de agradecimiento. No hay nada peor que un corazón que no es agradecido, sobre todo con Dios. Porque cuando usted agradece a Dios, cuando usted reconoce que usted es lo que es por puritititita misericordia de Dios, venimos al punto número 1. Arriesga todo por Dios. Arriesga todo por Dios. Yo no voy, hermana, a la iglesia porque mi esposo se va a enojar. Ore por él. Yo no voy porque mi jefe se va a enojar. Ore por él. Pero arriésguese. Arriésguese. ¿Sabe? Cuando nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí? Algunos vinieron con residencia, otros vinieron en la balsa, otros vinieron en el desierto, otros de diferentes maneras. De las maneras que usted haya venido aquí a este país, déjeme decirle que en ese camino Dios lo cuidó. Y quizás usted ya tiene 20, 30, 40 años en este país y quizás ya se le olvidó, ¿verdad? Pero hay muchos que quedaron atrás. Y cuando nosotros reconocemos y decimos, estoy aquí sentado porque Dios tenía un propósito para mí. Y salieron esos documentos porque Dios tenía un propósito para mí. Yo estaba viendo el otro día un documental que se llama Águilas del Desierto, son de Sonora. Ellos iban a buscar el cadáver de un señor de apellido Sánchez. Y empezaron a caminar el desierto de Sonora, creo que era, el desierto. Iglesia, encontraron de todo. Encontraron una muchacha que a ella no la andaban buscando, pero encontraron su cuerpo también. ¿Usted se imagina cuánta gente queda cada día en ese camino? No podemos no ser agradecidos con Dios. Cuando se suba a su carro, diga, gracias Señor porque este carrito tú lo diste. Cuando entre a su casa, diga, gracias Señor porque esta casita tú la diste. Cuando vaya a su apartamento, diga, gracias Señor porque este apartamento tú lo diste. Tenemos que tener un corazón agradecido. ¿Cuántas veces usted cree que el Señor había apoyado a Jonás? Y Jonás que dijo, no, yo no quiero nada con él. No espere llegar al estómago de un pez para reconocer lo que Dios ha hecho en su vida. No espere llegar al estómago de un pez, no espere llegar a esa noche donde tiene que orar por una sanidad inmediata. No espere llegar a esa noche donde tiene que orar porque un hijo no ha llegado a casa y no contesta. No espere esa noche donde tiene que orar porque hay un matrimonio o una familia que ya no tiene salida. No espere esa noche, no espere. Pídale al Señor que sea Él hablando a su vida cada momento. Y mire, ¿cuál es el tercer punto para ir terminando? Porque ya se nos fue el tiempo. Alabamos dependiendo la circunstancia. Dependiendo las circunstancias, así es nuestra entrega. Dicen que entre más difícil es el momento, más entrega tenemos. Cambiemos eso. Que cuando nos vaya bien, reconozcamos y digamos, Señor, es por tu misericordia, por eso nos va bien. Para cuando nos vaya mal, tengamos siempre ese gozo en nuestro corazón. Usted se ha fijado que hay personas que están teniendo un problema bien duro, pero ellas le dicen, pero yo estoy esperando en Dios, pero yo reconozco que Dios tiene la solución, pero yo sé que el Señor me va a ayudar porque Él nunca me ha dejado. ¿Usted cree que esa persona solo oró anoche y ya esa fortaleza vino a su vida? No, viene orando desde atrás, viene orando para ese día malo. ¿Sabe? Vamos a ver el 2:4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar tu santo templo. Dios no expulsa a nadie. Dios no quita a nadie. Dios no rechaza a nadie. No espere que el problema tenga su máxima altura para empezar a orar. Porque miren, yo pienso que Jonás hubiera empezado a orar allá cuando no quería, ¿verdad? El Señor no hay nada que agradezca más que la sinceridad. Porque aunque usted le diga, yo aquí, Señor, soy la más santa, nos conoce. Amén. Entonces,
Jonás hubiera empezado diciéndole: Señor, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Quítame este sentimiento que tengo contra esta gente. Quítame este sentimiento que tengo contra este pueblo, Señor. Porque cuando necesitamos sabiduría, la palabra nos dice: pídala. Cuando usted necesite tomar una decisión que usted sabe que no es el propósito de Dios, no se enrede, pida sabiduría. Pida sabiduría y háblele al Señor. Así como usted le habla a una amiga, a su papá, a su mamá o a su esposo, dígale: Señor, tú conoces mi corazón y no tengo intención de engañarte, pero yo no quiero hacer eso, pero no me siento preparado, pero yo no sé, Señor, cámbiame este sentimiento en contra de esta persona. Y yo le aseguro que eso sí, el Señor lo ve con ojos de agrado, porque usted no le está escondiendo nada. No podemos ser perfectos, vamos a ser perfectos hasta que estemos allá con Él, allá con los cuerpos glorificados. Aquí no, hermano, aquí somos personas en proceso de cambio cada día, pero ese cambio tenemos que hacerlo tomados de la mano de Él y decirle: Señor, si yo no puedo cambiar, ayúdame tú, Señor. Y miren, solamente crea, aliméntese con la palabra. Siempre que usted tenga una duda, usted tenga que tomar una decisión y no sabe qué hacer, abra la palabra, que siempre Dios nos habla a través de ella. Algo muy importante, iglesia, es hablar con nuestra familia respecto a su fe. A veces nos vamos a llevar sorpresa, pero ¿ya alguna vez usted le ha preguntado a sus hijos: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cerca de Dios? ¿Cómo te sentís? Sobre todo cuando ya tenemos hijos grandes o hijos adolescentes, o al esposo o a la esposa, pero son temas que no tocamos en casa. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Está hablando Dios a tu vida? Porque a veces los traemos a la iglesia, se sientan con nosotros, pero ellos están pensando otra cosa. A veces el esposo viene a la iglesia y no tiene con quién hablar y decir: pero ¿sabe qué? Es que yo no sé qué me pasa. Ahí es nuestro papel. Nuestro papel no solamente como parte de la familia, sino como hermanos en Cristo. Hablemos espiritual. Hablemos de nuestra vida espiritual. Hablamos de todo, ¿verdad? En las casas hablamos de todo, de qué vamos a comer, de qué a dónde vamos a viajar, de qué vamos a comprar, de en qué vamos a invertir. Hablamos de los problemas de la familia en El Salvador, hablamos de todo, pero no hablamos de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu GPS espiritual? ¿Sentís que tenés que redireccionar? ¿Sentís que necesitas que yo te ayude a orar? ¿Sentís que necesitas? Y cuando yo estaba leyendo eso, yo dije: ¿cuántas veces Jonás fue a orar? ¿Cuántas veces vieron a Jonás en el templo? ¿Cuántas veces Jonás tenía un lugar muy reconocido dentro de la congregación? Pero Jonás estaba huyendo. Podemos estar aquí sentados, pero estamos huyendo del propósito. Y es nuestro deber como padres, y es nuestro deber como compañeros, buenos guerreros del Señor, apoyarnos unos a otros y empezar por nuestra familia. Empezar por nuestra familia. Empezar a preguntar: espiritualmente, ¿estamos bien? ¿Vamos caminando derecho? Y quizás nos vamos a llevar sorpresas. Y yo sé que a veces no preguntamos por no llevarnos sorpresas. Mira, mamá, yo te voy a decir que yo pienso de que esto hay que cambiarlo. Mira, yo nunca he tocado ese tema, pero esto no se mira bien en casa. Mira, la verdad es que pero es necesario hablarlo. Es necesario hablarlo porque el cambio empieza por nosotros y por los nuestros. Y miren, el Proverbio 16:3 dice, Proverbios 16:3. Dios tiene tantas promesas para cada uno de nosotros y dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero tiene que poner todo lo que haga en sus manos. Así a usted le parezca algo: ay, hermana, pero eso es algo insignificante. No importa, póngalo. ¿Quiere tener un éxito asegurado?
Póngalo en las manos del Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho, queremos hacer algo y de repente no se da, y de repente hay otra traba, y de repente otro, y uno dice, ay no, esto no es de Dios. No, esto no es de Dios. ¿Cuándo? Cuando lo ponemos en sus manos. Mire lo que dice Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Dice, la victoria llega por la fe. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Su fe es tan importante, su personalidad, cómo usted se mira, cómo usted se viste, es importante. También lo de adentro es importante, también nuestra vida espiritual es importante. También por eso es importante que nuestra fe no se enfríe, que avivemos nuestra fe, que cuando nos sintamos achicopalados así, que ay no, medio desanimados, venga, hable con alguien. Hable con alguien. Y si usted dice, yo no tengo la confianza de hablar con nadie, pues lea la palabra, ponga una predicación, mire, de cualquier predicador, que yo le aseguro que Dios le va a hablar. Que Dios le va a hablar. Y miren, Apocalipsis 22:12, mire lo que dice al final. Apocalipsis 22:12 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Abonemos e impactemos en nuestras generaciones. Impactemos en nuestras generaciones, nuestros hijos, las personas que nos rodean, todo. Jonás impactó al final. Reconoció. ¿Hasta cuándo? Hasta que estaba en el estómago del pez. Hasta que llegó al estómago del pez. No esperemos estar en el estómago de un pez, no esperemos estar en ese problema, en esa situación para empezar a orar a nuestro Señor. Recuerde que Él es un Dios de oportunidades y así como le dio una oportunidad a Jonás, que ya lo conocía, que quizás redireccionó su GPS, también nos la está dando a nosotros esta mañana. Amén. Vamos a orar y decimos, Señor y buen Dios, te damos gracias, Padre.